Muy bien, distinguidos y distinguidas, vamos a comenzar entonces nuestra segunda sesión de este día, y también es la última sesión ya de este año de trabajo de CRT Magdala. Así que para nosotros es de tremenda importancia que ustedes nos acompañen, porque estamos despidiendo con esta sesión el año que hemos planteado como trabajo, hasta donde la vida misma nos ha permitido, las circunstancias, esta pandemia, la situación política acá en Chile también, que ha estado muy fuerte. Por lo tanto, pero hemos intentado hacer algo para ustedes, con ustedes, y esto es lo que hemos logrado. Tal vez sea poco para algunas personas, pero para nosotros es muchísimo. Haber contado con expositores de la talla, de la categoría del doctor Yatensi Bonilla, haber contado con todos aquellos que quisieron acompañarnos, con Keno Parra, con el distinguido doctor, a ver si me van los apellidos a mí, nos acompañó desde Perú, el doctor, ¿cómo se llamaba? Eduardo Arens. Eduardo Arens, el tremendo doctor Eduardo Arens. Eduardo me acordaba, yo le decía Lalo, pero bueno. Y otros expositores más. Así que ha sido un gran privilegio contar con aquello. Ya vamos al final a guardar tiempo para despedirnos, para no quitarle tiempo a nuestro querido doctor Yatensi Bonilla, y que nos invite de nuevo a la reflexión, al pensamiento, que nos invite de nuevo a entrar al texto, que es lo que a nosotros nos interesa. Doctor Yatensi, muchas gracias por estar con nosotros, todo su tiempo y todo su público también. Bienvenido. Gracias, Claudio. Mire, Claudio, al final vamos a orar por la mamá de Mario, nuestro parte que tiene que viajar a México a una operación. Entonces vamos a orar por la mamá de Mario, que es la esposa de... Sí, aquí está el pastor Mario. Entonces vamos a orar por ella al final. Bueno, yo soy, aunque soy un crítico, también creo que Dios hace milagros. Yo creo en eso. Hay que unir la academia exquisita, elegante, sin perder la esperanza, dejar que Dios sea Dios. Y tampoco racionalizarlo todo, porque Dios está fuera de la razón. Y sí tenemos que acogernos a ella, a esa fe que hace milagros. Yo creo en los milagros, porque a veces me da miedo que tanto racionalismo quiera convertir un Dios títere de las paredes de la razón. Un Dios que uno lo puede investigar a derecho y al revés, y eso también no es la academia, porque estamos hablando de un ser que está fuera, más allá de nuestra mente, y ese se llama Dios. Entonces hay que dejar que Dios tenga su espacio de acción en el milagro, y vamos al final a pedir por la sanidad de la mamá Mario. Vamos a estar pendientes, ¿sí? De ustedes. Bueno, bueno, hermanos, si alguien quiere interrumpir, no dígame interrumpir. Hermana Nilda, gusto saludarla. ¿Qué tal? Doctor, ¿cómo está? Gusto ¿Dónde de está? verlo. ¿En Antofagasta? En Quillota. Ah, ya. En Gusto. Quillota. Bueno, si alguien quiere aportar, preguntar, refutar, aclarar, háganlo. Simplemente desactivan el audio, el micrófono y hablan. ¿Estamos claros? Hablan directamente, no tienen que levantar la mano. Simplemente interrumpen, porque a veces si levantan la mano es capaz que yo ni les veo. Entonces simplemente hablan. Así quedamos, ¿de acuerdo? De una vez hacemos la sesión de preguntas o también de acotaciones, de comentarios oportunos del tema en el mismo momento, o sea, para que esas preguntas estén dentro del mismo contexto, dentro de la misma hilación. Bueno, sigamos con la Cristología 2. Por 8 días estuvimos hablando sobre una crítica, porque esto se llama, este curso, estas 2 conferencias lleva el nombre de un libro que se llama Cristo y el cristianismo, 2 grandes enemigos. Y hace 8 días estuve explicando la diferencia entre la cristología dogmática, doctrinal, producto de los concilios ecuménicos, a partir del cese de las persecuciones
en el siglo IV, hacia el año 312, que se fue elaborando una cristología bien armada, orquestada, muy doctrinal, dogmática. Dogmática significa, un dogma significa como una verdad. Y ha sido la cristología que hasta el día de hoy la hemos heredado, tanto las iglesias conservadoras, históricas, la iglesia católica. Pero estaba diciendo que hay que ver si esa cristología dogmática, elaborada fríamente a partir de Nicea, en el año 325, encuadra con la cristología bíblica y especialmente neotestamentaria. Y yo me intenté decir que no se parece para nada. Por eso me atreví hace años de escribir un libro polémico que se llama Cristo y el cristianismo, dos grandes enemigos. Y la segunda edición le voy a agregar y a muerte son enemigos. Y sí, esa es la gran verdad. Ahora, la cristología de hoy es producto de una herencia tradicional de concilios que han ido engordando ese dogma cristológico, empezando con la fórmula de Nicea, que fue donde se inventó la famosa doctrina de la unión hipostática, que esa fue la fórmula doctrinal que empezó la historia de los concilios, que eso fue en el año 325, que la fórmula doctrinal fue Cristo, dos naturalezas en una sola persona. Y que María es la madre de Dios. Claro, uno puede decir, pero eso es imposible, María no puede ser la madre de Dios. No, es que ellos tuvieron que decir eso para mantener la coherencia doctrinal usando la filosofía para llegar a esa fórmula, que ahorita la voy a comentar. Pero por el otro lado, y una cosita, el objetivo de esa cristología dogmática, doctrinal de los concilios, Nicea, Calcedonia, Éfeso, Constantinopla, Alejandría, es una cristología al servicio de la academia, al servicio de mantener una unidad de Dios en sí mismo, de la unicidad de Dios. Al hablar de la unicidad de Dios, el Dios unitrino, que también se relaciona con la Trinidad, ese es el objetivo, una cristología para mantener una unicidad doctrinal, parte de la academia, una cristología al servicio de la lógica académica. Pero, aquí hay un pero. La cristología de la Biblia tiene otro objetivo. El Nuevo Testamento no construyó una cristología dogmática, no, y eso lo dije, no construyó una cristología sistemática, no. Y aquí pongo el objetivo. Sí, es una cristología doctrinal, sí, podemos decir que sí. La cristología de los evangelios, la cristología de Pablo es una cristología al servicio de la pastoral. Oye, qué lindo esto. Al servicio de la pastoral. Y la pastoral está al servicio del drama humano, de las personas, del devenir de la historia humana. Entonces, tenemos dos cristologías rígidas, la una frente a la otra. La cristología bíblica es una cristología que no le interesó usar cuestionamientos filosóficos, usar la exquisitez de la filosofía griega para explicar grandes misterios. Uno de los grandes misterios que lo estamos viendo en los evangelios sinópticos es la encarnación. Siempre la encarnación fue visto como un misterio sin resolver, el Dios que se hace hombre. Y la pregunta es, ¿cuánto de Dios conservó siendo humano o no? Esa es una pregunta. Entonces, la cristología bíblica no resuelve esa pregunta, no le interesa. La cristología bíblica pone a un Dios con nosotros, a un Emmanuel, a un Dios a la disposición del drama humano, del dolor humano, pero no le interesa resolver si Cristo era 100% divino o no. No, eso no le interesa. La cristología bíblica quiere presentarnos al Dios que por amor
se desacomodó del cielo para incomodarse en nuestro dolor. ¡Ay, qué lindo! El Dios crucificado, como lo dijo un gran teólogo que creo que aún vive, Jürgen Moltmann, el Dios crucificado. Entonces, esa cristología es pastoral. Pero en cambio, la cristología de la iglesia, la que nosotros damos culto, gloria a Dios, es una cristología atrevida, bien atrevida. Quiso resolver la Trinidad y quiso resolver el misterio del Dios y Cristo, hablando de las dos naturalezas en una sola persona. Se atrevió. Cosa que los evangelistas no se atreven, ni menos Pablo. Ellos plantean que Dios nos amó tanto que se hizo humano, pero en ningún momento en la Biblia se plantea un análisis racional de cuánto fue divino y cuánto humano. Eso no le interesa. Pablo, Mateo quieren disfrutar el Dios generoso, el Dios que está a la disposición humana. ¿Cómo lo hizo? Para ellos es un problema de Dios. Dios se encargó de hacer eso. Nosotros disfrutamos de esa generosidad divina que se llama la gracia. Ahora, Pablo, entonces, inmediatamente, ya aclarando estas dos cristologías, nos atrevimos de empezar a hacer un análisis de uno de los himnos más preciosos, una de las joyas más valiosa de la cristología neotestamentaria. Y fue precisamente Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. En Filipenses 2, del 5 al 11, es como una fórmula, si se puede decir así, doctrinal. Una fórmula doctrinal pastoral. Aclaro la palabra doctrina. Voy a dar una antes de seguir con Pablo. La palabra doctrina ha causado muchas confusiones hasta el día de hoy a nosotros. ¿Qué entendemos por doctrina? Un paquete de fórmulas dogmáticas rígidas que nunca van a cambiar y que tenemos que nosotros obedecer. Así entendemos como doctrina, pero no así en el griego. La palabra doctrina en el griego es casi lo contrario. Es la didache o didache. Y la palabra doctrina en el griego significa enseñanza. Y en el griego es didache. De ahí vienen varias palabras en castellano para hablar de la forma de enseñar. La palabra didáctica, viene de didache, didache, la forma de enseñar. La palabra maestro, en griego era didáscalos, maestro, el que sabe enseñar y contextualizar. Interesante esto. O sea que en el pensamiento griego del Nuevo Testamento, escriban esto que es importantísimo, la palabra, la doctrina era una contextualización de la revelación de Dios en Cristo. Repito, la palabra doctrina era una contextualización de Dios, de la revelación, una contextualización de la revelación de Dios en Cristo Jesús a la humanidad. Entonces, el intérprete de la revelación, la comunidad, va interpretando la revelación de Dios en Cristo y lo va aplicando a la cultura, a la dinámica histórica. O sea que la doctrina en el griego, en la iglesia primitiva, era flexible. No era rígida, era flexible porque eran enseñanzas prácticas pastorales. Cuando el concepto de doctrina se volvió rígido, dogmático, a partir de Nicea, cuando la iglesia dejó de ser perseguida y se convirtió en perseguidora. Y el propósito de Constantino era convertir a punta de espada a los impíos. O sea que se cambió. Y la iglesia se volvió la iglesia del Estado. Y los obispos eran sustentados por el salario, por dinero imperial. Entonces vemos que la doctrina ahora se volvió como una ley. Que tenía, los emperadores después de Constantino
tomaban la doctrina católica, escolástica, medieval y la imponían a la fuerza. En cambio, la doctrina bíblica no es un paquete de fórmulas, es una enseñanza. Bueno, esa es la diferencia. Por eso, ustedes han leído Hechos 2:42. En Hechos 2:42 dice que la iglesia primitiva perseveraba en 4 cosas: en la partición del pan, en las oraciones, en la comunión y en la doctrina de los apóstoles. Interesante. Si el concepto de doctrina fuera como lo estamos entendiendo, como un paquete de verdades absolutas, como fórmulas, hubiera dicho el texto, y perseveraron en la doctrina de Jesucristo. Pero no dijo doctrina de Cristo, dijo doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa doctrina de los apóstoles? Significa que los apóstoles empezaron a hacer doctrina con el afán de tomar la revelación de Dios en Cristo y volverlo realidad en cada contexto, en cada experiencia de la comunidad. Hermanos, esto es importante, diferenciar la cristología bíblica con la cristología dogmática de la historia, y eso no me canso de repetir. Ahora, retomemos Filipenses, y después voy a la historia, a criticar la historia de la iglesia. En Filipenses, hicimos un análisis de Filipenses 2, del 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Cuando Pablo habla de un himno cristológico. Y para ese análisis tomé prestado los estudios de un gran biblista, Lord Meyer. Lord Meyer ha hecho tremendos aportes sobre la naturaleza de ese himno de Filipenses 2, del 5 al 11. Estudiamos a profundidad Lord Meyer. Ahora, Lord Meyer dice que ese himno no lo inventó Pablo. Y era como un credo, se puede decir, de la iglesia primitiva, de origen palestinense, de la iglesia judeo-cristiana de Jerusalén, que después también se hizo parte de la iglesia gentil. O sea que Pablo está recogiendo un himno cristológico, como un credo de fe rápido, pastoral. Ahora, hay algo que me interesó. La pregunta es, ¿por qué Pablo va a recitar, incorporó ese credo, ese himno cristológico, que él, existiendo en forma de Dios, no se aferró a su condición de Dios como cosas que aferrarse, sino que se despojó? ¿Por qué lo insertó en la carta a los Filipenses? Y vimos el versículo 5. En el versículo 5 me dice el propósito. Ay, ay, ay. Pablo me dice cuál fue la intención de por qué incorporó ese himno de la tradición palestinense, cristológico. El versículo 5, ¿qué dice? Estamos en Filipenses 2, versículo 5, dice: tengan este mismo sentir que tuvo ¿quién? Que tuvo Cristo. Y ahí sí, o sea que Pablo está invitando a la comunidad de Filipos que vivan como vivió Cristo, que déjense del orgullo, adopten el testimonio de Cristo en la vida cotidiana, en la vida diaria. Aquí le voy a dar una píldora a ustedes, chicos. El propósito de la cristología bíblica es vivir la vida, es saber vivir bajo los lentes de Jesucristo. Eso es todo. Pastoral. Ahora, en esta pandemia necesitamos un Cristo más sencillo, un Cristo cotidiano, un Cristo que me enseñe cómo hago con la pandemia. Ese es el Cristo que me hace falta ahora. Pero la academia histórica, volvieron inalcanzable la cristología con una terminología filosófica que ellos mismos ni la entienden. Que ya vamos a hablar de esto para irnos un rato. ¿Sí? Y Pablo dice, tengan este mismo sentir. Tengan este mismo sentir. O sea, él está usando ese himno para vivir la vida a los lentes de Jesús. Y mire, ahora sí, el himno tiene 3 partes. Primero, habla de la preexistencia del personaje, o sea, de Cristo. Primera etapa, la preexistencia. Y eso lo vemos en el versículo 6 y dice, y él, existiendo en naturaleza, ahí critiqué la palabra griega morfé. Morfé está en el griego, pero se ha traducido como forma, y no me gusta esa traducción.
La palabra morfé en el griego significa naturaleza o esencia. Y si corregimos la traducción sería así. Él, o sea, Cristo, existiendo en naturaleza divina, no se aferró a su condición de Dios como cosa a que aferrarse. Hay una, en el griego dice, no se aferró a su naturaleza divina como ave de rapiña. En el griego dice la palabra en griego ave de rapiña, o sea, que se aferra con las garras. Entonces, la primera parte del himno es mostrar la persistencia del héroe de Cristo. La segunda parte, el rebajamiento, dice, se despojó a sí mismo, tomando siervo. O sea, primero fue hombre. Hay un triple rebajamiento, interesante. En el rebajamiento hay un triple. Primero, hombre, ya es el primer rebajamiento. Segundo, más abajo de hombre, esclavo. Y tercero, más abajo de un esclavo, obediente hasta la muerte, una muerte de cruz. Ya cuando habla de la segunda etapa, la tercera, la elevación. Bueno, y también hablamos que esas tres etapas, en el fondo, ese himno, está Pablo invitando a la reconciliación. O sea que el propósito del himno es una invitación a la reconciliación. La auténtica reconciliación se da cuando primero muero a mi yo. Cristo murió a su yo de Dios. Segundo, yo no puedo perdonar a mi enemigo si no salgo de mi yo, porque si yo me quedo dentro de mis estructuras que forman mi personalidad y la estructura de un ser humano, que es la personalidad, está formado por costumbres, procesos educativos, bueno, ahí entra la psicología. Pero Dios no se aferró a su estructura divina, sino que Él renunció, Cristo, a su estructura divina, y para poder entender al verdugo que es la humanidad, se despoja lo divino y se hace humano. Siendo humano nos entendió ahí. Eso se llama el rebajamiento, lo que llamamos la encarnación. Pero después se elevó de nuevo, y cuando se eleva de nuevo nos lleva consigo a nosotros ya. La tercera etapa es dignificarnos, nos dignifica de nuevo. ¡Ay, qué tremendo! Chicos, en conclusión, el verdadero perdón es cuando vivo las tres etapas de la reconciliación en el himno de Pablo. Muero a mi yo, me encarno en el otro. Yo tengo que saber por qué el otro me hizo lo que me hizo. Me meto en ese mundo. Y no solamente me meto, sino que al enemigo, el que me lastimó, le ayudo a crecer y que tenga éxito. Esa es la reconciliación que vale. Porque Dios sabía que el hombre se rebeló contra Dios, pero aún así Dios reconcilió la humanidad para sí en Cristo Jesús. Ese es el perdón que el mundo necesita, desinteresado, no ególatras, que salgamos de nuestro ego y nos metamos en el mundo. Uy, las personas que perdonan así, mueren a su yo, se meten en el otro y hace que el que le lastimó tenga éxito, lo dignifica, él también se liberó, es libre. Oye, y hablamos de la terapia del perdón y pusimos un ejemplo sobre un matrimonio. Bueno, chicos, de eso hablamos hace 8 días. Ahora sigamos. Ahora voy a tomar algo de la cristología de Nicea. Vamos a la cristología de Nicea. En el año 325, año 325, después de Cristo, se produjo el famoso concilio de Nicea. Hablemos de Nicea. Nicea era una ciudad que en aquel entonces estaba en la región de Bitinia, al norte de Asia Menor. Ahora, Asia Menor ya no es Asia Menor, ahora es lo que se llama actualmente Turquía. Es el país de los turcos. Entonces, en Asia Menor estaba Nicea, en la región de Bitinia, y ahí se celebró el primer concilio ecuménico de la cristiandad.
Ahora, ¿cuántos años habían pasado el fin de las persecuciones? Más o menos unos 14 años posiblemente, del año 311, con el edicto de tolerancia de Galerio, y después se reafirmó ese edicto de fin de las persecuciones con el edicto de Milán, de Constantino. Unos 14, 13 años habían pasado. Entonces, en esos 13 años que habían pasado, en el siglo IV sucedió un fenómeno. Ya existió la primera controversia fuerte sobre la cristología, sobre la identidad de Cristo. Uy, sí, sobre la identidad de Cristo. Eso fue lo que provocó que ya la iglesia empezara a sacar doctrinas dogmáticas sobre la naturaleza, la persona, la identidad de Jesucristo, para rebatir, para arremeter contra las herejías. Ya existió la primera herejía. O sea, también seamos sabios, no critiquemos las doctrinas por criticarlas. Las doctrinas dogmáticas nacen en un marco de reacción contra las herejías. Y las herejías eran un real desafío. Hablemos de lo que provocó Nicea. El concilio de Nicea, convocado por Constantino. Voy a decir una herejía yo, me gustan las herejías. Los herejes no son tontos. A veces nosotros tenemos un concepto negativo de un hereje. Para mí un hereje es un atrevido que se atrevió a pensar diferente al común denominador. Desafió la ortodoxa. El hereje es un atrevido, es un pensante. Apareció la figura de Arrio. Apareció la figura de Arrio. Arrio fue un sacerdote, un presbítero de Alejandría, en el siglo IV, en el contexto del Concilio de Nicea. Y él propuso un pensamiento sobre Jesús. ¿Cuál fue? Él dice, Cristo nunca preexistió como Dios. No, repito, Cristo nunca preexistió como Dios. Cristo nunca fue Dios desde el comienzo, no, sino que Cristo fue hecho Dios por voluntad del Padre. Entonces dice Arrio que Cristo fue creado. Cristo fue creado antes de la fundación del mundo. O sea que Cristo está en el intermedio entre el Padre y el mundo. Antes de crear al mundo, creó a Cristo. O sea que Cristo es una obra del Padre. Entonces, yo le pregunto a Arrio, ¿cuál es la esencia de lo divino? Él dice, Dios y Cristo. Tenemos dos aquí. Dios, la divinidad de Cristo, la divinidad del Padre o de Dios. Cuando digo Padre me refiero a Dios, es por identidad. La divinidad del Padre es por identidad. ¿Qué significa? Que el Padre es Dios. Y esa divinidad es su propia naturaleza, su propia identidad. Pero no así la divinidad de Cristo. La divinidad de Cristo es una divinidad por voluntad o por adopción. Divinidad por voluntad o adopción. Uy, divinidad por voluntad o por adopción. ¿Qué significa? Dios adoptó a Cristo como su hijo y adoptarlo como Cristo sí le dio una divinidad, sí le confirió una divinidad, pero no la misma divinidad de identidad
sino, ay, no lo coloqué en rojo, sino una divinidad por voluntad, por adopción. Dios tuvo la voluntad de adoptar a Cristo como su hijo y le dio una divinidad por voluntad. O sea que Cristo siempre está subordinado a Dios. Eso fue lo que propuso a grande rasgo Arrio. Pero dijo algo que a mí sí me gusta. No sé por qué, pero me gusta. Esto está como la salmista Ana Bárbara. Me asusta, pero me gusta. Como lobo de luna llena. Me gusta lo que va a proponer Arrio. ¿Qué entiende por salvación? ¿Qué es la salvación para Arrio? La salvación para Arrio no es como lo planteó Pablo o lo plantea el Nuevo Testamento o la iglesia primitiva, que la salvación es que Dios nos declara justo o es por obras, etc. No, dijo Arrio, la salvación humana consiste en imitar, en imitar a Cristo. Esta palabra, imitar a Cristo. ¿Qué es lo que vamos a imitar a Cristo? El perfeccionamiento, ser perfectos. O sea que para Arrio, la divinidad que tiene Cristo, que es una divinidad por adopción o por voluntad, es una divinidad que conlleva una perfección, que va de menos a más. Esa divinidad se va perfeccionando en el nuevo Cristo. Entonces, un humano se salva imitando la divinidad de Cristo. En el momento que el humano va imitando la divinidad de Cristo, se va salvando. O sea que el humano se va perfeccionando a través de su historia, porque la historia es dinámica. Y en esa historia el humano se va perfeccionando y en ese afán de perfeccionarse va imitando a Cristo en cuanto a su divinidad. O sea que para Arrio, todos los humanos tenemos la invitación de tener algo divino por adopción. Y Cristo se convierte en un ejemplo a seguir, porque si imitamos a Cristo, estamos siendo salvos. O sea que la divinidad de Cristo es un objetivo para alcanzar. Y cuando alcancemos ese pequeño Dios de imitar a Cristo en lo divino, nos vamos haciendo perfectos, nos vamos haciendo santos, salvos. O sea, que Cristo está a la disposición de cada creyente que quiere ser perfecto, cada creyente que se quiere perfeccionar en su carácter, en su identidad. Cristo se convierte en el objeto alcanzable, no inalcanzable. ¡Ay! Ese es el planteamiento de la cristología de Arrio. Ahora, esa fue la propuesta de Arrio. Que Cristo está a la disposición y el propósito de que Cristo estuvo en la tierra, ¿cuál fue? Que Cristo fuera el modelo de que un humano lo imite. Y si imitamos a Cristo, nos vamos perfeccionando en nuestras emociones, psicología, en la moral, en la ética. Y nos salvamos por imitación a Cristo. Ay, ay, ay. Eso no le gustó a la Iglesia Ortodoxa de Alejandría. Ahora, voy a hacer un comentario personal. Yatensi Bonilla va a comentar. Este es mi comentario muy personal. Yo, Yatensi. Como me dijo mi amigo Claudio, que este es un grupo abierto y que yo puedo hablar a calzón quitado. Cuidado, es una metáfora, no lo tomen literal. Calzón quitado significa sin tapujos, ¿sí? Porque alguno lo puede imitar y nos metemos en problemas acá. Se quita, no, es una metáfora. Ahora, chicos, hablemos esto sobre este problema. A mí, Yatensi Bonilla, a título personal, me encanta la propuesta de Arrio. No en todo, porque para mí Cristo sí fue Dios. Eso no hay discuto con Mario. Pero la intención de Arrio es pastoral.
Arrio quiso seguir el ejemplo de Pablo, poner un Cristo al alcance de todos, que yo lo imite. Y Arrio quiso que Cristo se volviera un modelo de imitación. Alguien que quiera ser como Cristo en su ejemplo de vida, en su ejemplo ético, en su amor de gracia. Ese fue el ejemplo. Ahora, ay chicos, Arrio quería que todos lleváramos un Cristo adentro, que todos alcanzáramos cierto perfeccionamiento, un Cristo a la disposición. Me gusta la propuesta, es una propuesta práctica, cristológica muy práctica. Pero, hay un pero. El obispo de Alejandría se llamaba Alejandro. El obispo. Ay, como todo guardián doctrinal, se enojó Alejandro. Se enojó. Y bueno, no lo excomulgó porque que lo puede excomulgar es un concilio, pero sí lo puso en disciplina. Y Alejandro lo denunció. Pero lo más interesante es que las iglesias del norte de África, porque Alejandría estaba en África por estar en Egipto, muchas iglesias simpatizaron con Arrio y muchos obispos. Y uno de esos obispos fue Eusebio de Nicomedia, que después fue obispo de Constantinopla, el brazo derecho de Constantino, que ya gobernaba en Constantinopla. Eso gustó. Eso atrajo. Y las iglesias de África, del norte de África, vieron la propuesta de Arrio, que Arrio les ofreció una cristología práctica, más pastoral, una cristología con el afán de imitar a Cristo, una cristología esperanzadora, imitar el sacrificio de Cristo, un Cristo que nos enseñó a vivir el dolor, un Cristo que nos enseñó a entender la cruz, un Cristo que fundamentó la esperanza en medio de crisis. Entonces, los pastores simpatizaron con la propuesta de Arrio. En cambio, la iglesia ortodoxa ponía un Cristo inalcanzable, lejos de toda aspiración humana. Esa fue la lucha entre Arrio y el sistema doctrinal. Pero vamos allá, que a mí me encanta el chisme histórico. Mire, todo ser humano llevamos un espíritu de chisme por dentro, esa novelería de saber cositas. Pues yo le digo, mire, hermanos, orienten ese espíritu instintivo del chisme en el saber académico. En lugar de buscar las noticias del vecino, ¿qué hace el vecino? ¿Qué hace la vecina? Usemos esta propuesta en usar el potencial del chisme en Arrio, en el griego, en el arameo. Ahí está muy bien orientado ese espíritu del chisme. Hablemos del chisme de Alejandro. Alejandro pegó un grito en el cielo y se unió uno de los más grandes teólogos de la historia, el famoso Atanasio, que tenía un carácter de suegra. Atanasio era bravísimo, de un carácter fuerte, parecía que fuera puertorriqueño, con un carácter indomable. Es que Alba es de Puerto Rico. Bravísimo Atanasio. Entonces, la iglesia de Roma, Occidente, no le gustó la propuesta de Arrio. Eso era herejía. Entonces, la iglesia se empezó a dividir. La iglesia se dividió porque muchos obispos en el norte de África, como Cartago, como la ciudad donde nació Agustín, Tagaste, Hipona, Alejandría, seguían a Arrio, mientras que Constantinopla y Occidente seguían la doctrina de Alejandro y Atanasio. Entonces, escuchen bien, yo quiero dar estos chismes para que entiendan el concilio de Nicea. Viene por manipulación política. Entonces Constantino se asustó. Dijo Constantino, una religión dividida es un imperio dividido. ¿Escucharon la lógica de Constantino? Porque antiguamente las sociedades eran teocráticas.
Las creencias religiosas eran muy fuertes en la época medieval. No había ciencia positiva. Entonces dijo Constantino, una religión dividida es un imperio dividido. Y a mí no me conviene que me dividan el imperio, porque tanto me ha costado unificar Occidente con Oriente y venga un hombre llamado Arrio y me lo divida. ¿Sabe qué hizo Constantino? Dijo Constantino, el obispo de Roma, que después fue papa, y al patriarca Constantinopla dijo, mira, ustedes se me reúnen, yo les pago todo. Hospedaje, comida, se me reúnen. Y pónganse de acuerdo. No me interesa lo que llegue. Si creen o no creen en la divinidad, no, creen en lo mismo. Y presenten una unidad doctrinal para todo el imperio. Uy, esa fue la intención de Constantino. Por eso fue él el que convocó el concilio por problemas políticos. Él tenía miedo que la cristología dividida entre África y Occidente y Asia Menor fuera un motivo para dividir el imperio por ideas religiosas. O sea, él financió el primer concilio doctrinal y se convocaron más de 300 obispos, dicen que 350 obispos se convocaron en Nicea. ¿Y sabe qué fue lo integrante? Bueno, el que dirigió el concilio fue el asesor del Constantino, Ocio de Córdoba. Ocio de Córdoba era el representante, como decir, legal, teológico de Constantino en el concilio de Nicea. Se reunieron todos. Se reunieron todos. Ay, Arrio no pudo estar, no, porque él no era obispo, era un presbíteros, un sacerdote. Pero lo representó el obispo Eusebio de Nicomedia. Entonces se reúnen para llegar a una fórmula. Y en tantos debates excomulgaron a Arrio en el concilio de Nicea y de paso proponen, escriban esto, la unión hipostática. Propusieron. ¿Quién fue el que dio la fórmula de la unión hipostática de Cristo? Esa fórmula la dio el famoso Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea, un famoso teólogo, filósofo, pensador cristiano, Eusebio. ¿En qué consiste la fórmula hipostática? Escriban la fórmula doctrinal de la unión hipostática. Escriban qué es unión hipostática. Escriban. Vamos a la conclusión y después vamos a desmontar académicamente esto. La unión hipostática es que Cristo tiene dos naturalezas, que Cristo tiene dos naturalezas. Mire, la palabra naturaleza no se usa en el griego, en el Nuevo Testamento para Cristo, eso no se usa. Ya voy a explicar por qué. Repito de nuevo, que Cristo tiene dos naturalezas en una sola persona. Que Cristo tiene dos naturalezas en una sola persona. Y ahí se acuñó a la fuerza la frase que María es la madre de Dios. Porque si decían que era la madre de Jesús, era dividir la persona en dos. Era dividir la persona. Y no podían dividir la persona. Bueno, esa es la fórmula. Vayamos al desmontaje. Para llegar a la fórmula de la unión hipostática, y con ese pensamiento, en Calcedonia se van a la doctrina de la Santísima Trinidad. Después les tocó hacer doctrinas sobre los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una sola. Ese es otra, como diría un venezolano, es otro chichón. Vamos a la unión hipostática en cuanto a Cristo. Dos naturalezas en una sola persona y que María es la Madre de Dios. Para llegar a eso, usaron como método la filosofía griega y clásica. Usaron las categorías filosóficas
para poder fundamentar las ideas y el raciocinio. Y especialmente usaron un filósofo griego, usaron a Aristóteles, usaron mucho el pensamiento aristotélico para llegar a la unión hipostática. Y no solamente usaron el pensamiento aristotélico, sino una doctrina de él, de Aristóteles, que se llamó la metafísica. La metafísica. Preguntará Cris, joven yatense. Gracias, Cris, muy agradecido. Me dice Cris, yatense, ¿eso con qué se come? Hablemos de la metafísica. Aristóteles, en el siglo IV, escribió un libro que se llama La Metafísica. La metafísica viene de dos palabras griegas. Meta es una preposición que significa más allá, más allá, más allá. Y física viene de otra raíz griega que se llama physis. Y physis significa naturaleza. O sea, que la palabra metafísica es ir más allá de la naturaleza. O sea, es fundamentar el mundo a través de lo que no se ve, de lo que no se concibe con la razón, ir más allá. Ahora, claro que muchos entienden la metafísica como algo esotérico. No tiene nada que ver con la magia, por si acaso. Ya la palabra metafísica la han dañado, pero la propia palabra metafísica viene de una doctrina aristotélica, de una corriente filosófica, que es lo que yo estoy exponiendo, y más allá de lo físico. Ahora sí, Aristóteles, en ese libro llamado La Metafísica, explica la teoría del movimiento. Vamos a hablar sobre la teoría del movimiento. ¿En qué consiste esa teoría? Y todo es para reaccionar en contra de Arrio. ¿En qué consiste? Hablemos de esa teoría. Todo parte de la teoría del movimiento. Para Aristóteles, e inclusive para algunos presocráticos antes de Sócrates, como Parménides, ya habían dicho que el mundo, el cosmos, es producto del movimiento. Es producto del movimiento. Expliquemos el movimiento. Para Aristóteles, el movimiento tiene dos partes. El acto y la potencia. El acto y la potencia. ¿Qué es el acto? Es lo que es ahora. Supongamos un atleta. Un atleta va a correr 100 metros planos. Aquí están los 100 metros, que es el punto de llegada del atleta. Y aquí está el atleta. Parado. Y está en el metro cero. En el metro cero. Aquí está el metro 1. El metro 4, así. El metro 93 hasta llegar al 100. 98 y 100. ¿Qué es
lo que es acto? Es lo que es. Lo que es real es el metro cero. Escriban, ¿qué es la potencia? Es lo que puede llegar a ser. La potencia es lo que puede llegar a ser. ¿El metro 1 es acto o potencia? Es potencia. Porque todavía el atleta no llega al metro 1. Cuando el atleta empieza a correr para llegar al metro 1, ya el metro 1 ya no es potencia, ya es acto, porque llegó ahí. Ahora, ¿el metro 4 es potencia o acto? Es potencia, porque todavía el atleta no llega al 4. Cuando el atleta se desplace del metro 1 al 4, ya se está actualizando la potencia. En conclusión, para Aristóteles, ¿qué es el movimiento? Escriban esto. Es la actualización constante de la potencia. El movimiento es la actualización constante de la potencia. Con ese principio, Aristóteles fundamentó la metafísica y fundamentó la naturaleza de Dios. Eusebio de Cesarea, Atanasio, todos los grandes teólogos de ese momento usaron este lenguaje para decir que la naturaleza divina está en pleno movimiento. Repito, que la naturaleza divina es movimiento. Y dentro de ese concepto de movimiento va a explicar las dos naturalezas. Vayamos al punto, profundicemos. Se usó una teoría aristotélica para aplicarla a Cristo. Es lo que se llama el hilemorfismo. Es lo que se llama el hilemorfismo. ¿Qué es el hilemorfismo para Aristóteles? Es la unidad sustancial, es la unidad entre materia y forma. Es la unidad sustancial, indivisible, entre materia y forma. O sea que esto no se puede dividir. Hay una unidad indivisible entre materia y forma. Esto no se puede separar. Entonces, vayamos, todos los cuerpos, todos los seres, para Aristóteles tienen el hilemorfismo, la unidad entre materia y forma que es indivisible. Desde los seres vivos, las plantas, los animales, todos los seres vivos, los hombres, todos los seres vivos partiendo de las plantas tienen esa unidad indivisible que se llama el hilemorfismo. Nunca se puede separar entre la materia y la forma. Ahora miren, vayamos hilando. ¿Qué es la materia? La materia es cambiable. Escriban esto. La materia se va cambiando. Es lo que cambia. Y la forma es lo que siempre permanece. Permanece. Es lo que nunca cambia. Esa es la forma. Es lo que nunca cambia. Entonces, los santos padres como Eusebio, Atanasio, están aplicando a la naturaleza divina y después lo van a aplicar a la Trinidad. Ahora lo están aplicando a Cristo. O sea que Cristo en su naturaleza vive un principio hilemórfico. Cristo, lo divino, hay una unidad entre la materia y la forma. ¿Qué es la materia de Dios? Es algo que va cambiando. Y la forma es lo que permanece. Sigamos bajando. En este principio, en la naturaleza divina, mira lo que pasa. Sigamos bajando acá.
en Cristo Jesús. Cristo tiene forma de Dios. La esencia de Cristo es divina, pero su naturaleza se va moviendo por el movimiento y llega a la naturaleza. O sea, ¿cuál es la esencia de Cristo? Llegamos a la esencia de Cristo. ¿Cuál es su esencia? Lo divino. Lo divino. Eso es lo que lo mantiene unido a la forma de Dios, a su naturaleza, y es lo que permanece. Pero una parte de Cristo va cambiando en su parte material y llega a la materia de Cristo. En la materia de Cristo hay dos partes: los accidentes y hay algo que une la esencia con la materia, la sustancia. Y la sustancia. Entonces, en los accidentes, la materia en los accidentes, en la parte física de Cristo, los accidentes van cambiando. ¿Cuáles son los accidentes de Cristo? Edad, las limitaciones corporales, cualidad, cantidad, la posición de Cristo de Redentor, proximidad, la edad que va a ser, todo eso son accidentes. Pero los accidentes están unidos a la esencia. La esencia y accidentes se unen a través de ¿qué? De la sustancia. Entonces la sustancia se va transformando. La esencia de Dios a través de la sustancia se hace humano. Pero nunca se puede separar. Porque esa parte humana de Jesús conserva la esencia. O sea que la esencia de Jesús es lo divino. Pero también esa esencia está en los accidentes. Y la sustancia se va transformando. Y aquí Aristóteles inventó la teoría de que la sustancia no se destruye, se transforma. Repito, la sustancia nunca se destruye, se transforma. Si usted quema un cuerpo humano, aunque el cuerpo se vuelva polvo, el polvo es otra forma de sustancia, de la misma esencia. O sea que la sustancia une a lo que es, a lo que nunca cambia, con lo cambiante. ¿Qué es lo cambiante? La materia, los accidentes. Pero lo que une, que haya una unidad entre la materia y la esencia, es la sustancia. Bajo esa teoría, el cuarto concilio de Letrán, en el año de 1215, se sacó la doctrina de la transustanciación. Ahora sí entienden por qué la Iglesia Católica piensa que en la Santa Misa, en la hostia, está Cristo ahí. Porque para ellos, esa hostia es una transustanciación. Cristo sí está presente en su esencia. Lo que hubo fue una transustanciación. La sustancia del cuerpo de Cristo se transformó en hostia, pero Cristo está ahí, aplicando esa teoría del ilemorfismo. Entonces, en conclusión, todo esto generó las dos naturalezas, la humana, que es la parte material, y la divina, que es la forma. Pero las dos naturalezas, la humana y la divina, forman una sola persona. Porque nunca se puede separar la materia de su forma, nunca. Al separarla, ya estamos hablando de un dualismo. De todo eso es la persona. Es por eso que María es la madre de toda la persona. Y esa fue la conclusión de Nicea. Que Cristo tiene dos naturalezas en una misma persona. Y se llama la unión hipostática. ¿Qué significa hipostática? Viene de hipóstasis, que significa sustancia, esencia.
Por eso, que los que estudian seriamente teología sistemática deben primero manejar la filosofía. Porque todas las grandes doctrinas, todos los dogmas, todos tienen mucho discurso filosófico. Porque usaron la filosofía para explicar la teología. Es por eso que los santos padres y los escolásticos de la época medieval dijeron que la filosofía es la sierva de la teología. Vamos al punto, a la conclusión. Esa fue la cristología doctrinal altamente académica que construyeron en Nicea para rebatir, para debatir y tirar al suelo las ideas de Arrio. Ay, hermanos, miremos las consecuencias. Las consecuencias fueron graves en la pastoral, porque los santos padres, para defenderse contra las herejías, construyeron una cristología de la gloria, una cristología divina, inmaculada. Y la liturgia de la iglesia antigua medieval consistía en glorificar esa cristología. El Cristo Dios, el Cristo hombre. Y cuando Cristo estuvo en la tierra, siempre fue Dios. Y eso fue lo que más se recalcaba, que Cristo nunca dejó de ser Dios, por la unión hipostática. Pero si vamos a la cristología de Pablo, Pablo no le interesa eso. Lo que Pablo quiere resaltar es un Dios que se sacrifica por lo humano. Un Dios que no escatimó de dejar arriba lo divino para venir a la tierra, chirito, diciendo, soy humano y estoy disponible a lo que me pasa. Ay, ay, ay. Eso es lo que Pablo quiere remarcar. Pablo quiere recalcar, es el perfecto sacrificio de Cristo. Es el amor perfecto de Dios que por amor renunció todo lo dejó arriba para ser un humano más. Y para darnos un ejemplo de seguirlo en su generosidad, en su sacrificio, en su humanidad. Un Cristo a la pastoral, a la disposición del drama humano. Bueno, chicos, es por eso que a mí me da miedo los cultos de hoy. Es un culto que es aplaudir al Cristo de la gloria, al Cristo sentado a la diestra, al Padre, al Cristo que me intimida con su majestad, el Cristo que me humilla porque yo soy un gusano pecador y el Cristo es tan perfecto. Esa es la liturgia de hoy. Los cantantes cantan eso y las predicaciones, démosle la gloria a Cristo. O sea, como que estamos dibujando un Cristo con una autoestima muy baja, porque tenemos que aplaudir a Cristo para que Él se sienta bien. Y los humanos son esclavos para que los humanos aplaudan a Cristo. Parece que tenemos un Dios con una autoestima chiquita, porque tenemos que reconocer que Él es grande. Cuando Dios no necesita de nosotros, Él tiene la autoestima bien puesta. Él quiere que el culto esté para edificar al hombre, porque el hombre sí necesita edificarse, vivificarse. El hombre necesita crecer como persona, porque sí tenemos autoestima baja. Ay, hermanos, me encanta la cristología apocalíptica. Mire, la cristología apocalíptica, la cristología del Apocalipsis de Juan, se construyó con las categorías bíblicas. Las recuerdo. Si ustedes leen Apocalipsis 4 y leen Apocalipsis 5, ¿qué descubren? En Apocalipsis 4, en Apocalipsis 5, hay un culto, dos grupos, 4 seres vivientes
y 24 ancianos. Los 4 seres vivientes significan el cosmos, la creación. No voy a explicar porque no estamos en curso de Apocalipsis. Y los 24 ancianos es los 24 patriarcas, también significa el culto en Crónicas, los 24 turnos, es todo lo humano y el cosmos alaban a Dios, es el punto. Pero ¿a quiénes adoran? Hay 2 que están en el centro de los 24 ancianos, que es el Dios sentado y el que está cerca de él es el Cordero degollado. Mire, uno de los títulos cristológicos más hermosos que usa el Apocalipsis es el Cristo, el Cordero degollado, con señal de martirio. ¿Por qué? Porque el contexto del libro del Apocalipsis, el Apocalipsis se escribió en un contexto de martirio, bajo la segunda persecución. Y ustedes saben que la primera persecución fue Nerón. Usted sabe que este hombrecito, como dijo mi tía, este hombrecito tomó el imperio en el año 54 y murió en el 68. A partir del 64, por un incendio de Roma, inculpó a los cristianos e iniciaron las persecuciones que eran matar cristianos. Pero llegó una segunda persecución más cruel que la de Nerón, Domiciano. Domiciano fue hermano menor de Tito. Domiciano fue hijo de Vespasiano. Vespasiano ya había sido emperador él ya había sido emperador entre los años 69 y 79. Entre los años 81 y 96 fue emperador Domiciano, pero él inició las persecuciones por el 90, inculpando a los cristianos por la mala suerte del imperio, porque había pobreza, escasez y había enfermedades, todo eso. Bueno, el punto es que Domiciano instauró una persecución bien estructurada. El objetivo de Domiciano era de nuevo traer las antiguas tradiciones romanas, adorar a los emperadores en sus estatuas, porque él decía que por culpa de la nueva religión cristiana, los dioses abandonaron al imperio y por eso habían castigos. Vayamos al punto. Empezaron a matar cristianos en Asia Menor, en el contexto de Juan, en Éfeso. Cómo mataban cristianos, degollaban, los entregaban a las fieras, a las mujeres las violaban, les quitaban las propiedades, mejor dicho, eso fue la cosita más cruel. En ese contexto de martirio, de pura sangre, de dolor, Juan escribió ese Apocalipsis, 22 capítulos, para dar esperanza, paz, consuelo, justicia a una iglesia perseguida. Sí. Pero mire la forma con que Juan concibió a Cristo. Juan concibe a Cristo no tanto un Cristo lejos del humano, del dolor, sino un Cristo cercano a la miseria humana. Y concibe a Cristo como el Cordero degollado. Así presenta Juan a Cristo en el Apocalipsis. Es un Cordero degollado por los cristianos. Y que a ese Cordero mártir debemos aplaudir. No al Cristo de la gloria, inmune al dolor. Porque nosotros concebimos a un Cristo inmune al dolor que hay que glorificar. No. Juan presenta un Cristo que se empatizó, que se encarnó. Un Cristo que está con el Padre, pero lleva las marcas, las huellas de su martirio. Un Cordero degollado, para que en la iglesia primitiva vea que su Dios fue crucificado y que su Dios es degollado. Y a ese Cristo tenemos que seguir. ¡Uy, fantástico! Ay, la reforma protestante también. Martín Lutero en su reforma quiso volver al Cristo de la cruz en el debate de Heidelberg. Chicos, ¿ven la diferencia entre la cristología bíblica con la cristología histórica? Yo estoy pensando que el título de Cristo y el cristianismo, dos grandes enemigos, y la muerte aún me queda corto. Porque si hay una gran diferencia abismal entre el Cristo de la tradición que ahorita nosotros concebimos
con el Cristo que lo pintaron los evangelistas. Bueno, chicos, como esto va hasta las 5:30, esta hora chilena iría hasta las 7:30, voy a dejar 15 minutos de preguntas, de intervenciones. No solamente preguntas, pueden opinar. Entonces, abran los micrófonos y hagan sus acotaciones. Bien, distinguidos, distinguidas, si hay preguntas, acotaciones, comentarios, este es el momento. No siempre se tiene la fortuna de tener a Yatensi con nosotros, así que aprovechemos estos minutos para preguntarle, para aportar a lo que él ha planteado, que ha sido muy interesante. Así que este es un momento. Aquí en Magdala podemos hablar. Aquí en Magdala podemos expresar nuestros comentarios, siempre obviamente que haya un marco de consideración al otro como sujeto de su aprendizaje, de respeto a los demás, no hay problema, pero aquí podemos hacerlo. Así que nada de cohibirse. Adelante. Yo, Bueno, Yate. doctor, ya. Ah, Nilda, adelante. Cris, una pregunta, ¿de qué parte de México está conectada? ¿Bien? Cris, ¿quién iba a preguntar ahorita? ¿Cris o quién era? Ah, Cris, No, de Ciudad de México está ella. Ah, ya, de la capital de México. Ya, Sí. le escuchamos, Cris. no voy a hablar yo, Yate, Nilda. Ah, Nilda, no te me confundí. Sí, primero muchas gracias, una excelente presentación y trae tanta claridad a toda esta confusión que tenemos en nuestro crecimiento a través del cristianismo nuestro. Entonces yo hace rato me preguntaba en qué lado estaba, en qué cristianismo estaba, pero tú haces la presentación tan clara, pero no pido perdón por lo que voy a decir, si estoy mal, pero tú me lo aclaras. Cuando estábamos hablando, cuando tú nos presentabas Cristo, fue por voluntad y adopción, me llevó así automáticamente al texto que cuando él va a la sinagoga y se presenta y dice, y encarna su misión, y después me relacionó automáticamente con el mandato de Pablo cuando nos enseña y nos dice que podemos llegar a la estatura de Cristo. Entonces, como Cristo encarna su misión y se adopta como hijo de Dios, ahora Pablo nos dice que nosotros podemos llegar a la estatura de Cristo y claro, uno lo puede hacer con mucha libertad y tomar la línea correcta. Entonces, claro, ahora me queda muy claro dónde nos equivocamos nosotros en nuestra postura. Quiero saber, Yate, si es coherente lo que he reflexionado respecto a eso. ¿Me gustó, Nilda? Sí. Mire, eso es lo que Pablo dice en sus cartas. Ser imitadores. Y mí como yo soy de Cristo. O sea, Pablo presenta un Cristo para imitarlo. Llegar a la estatura de él. Y mire, yo estoy en confianza. A mí me suena muy hermoso lo que proponía Arrio. Arrio no es tonto. Mire, yo siempre he dicho que los grandes pensadores son herejes. Son los herejes, porque se atreven a pensar diferente a lo que la ortodoxia ya nos han fijado como camino, nosotros como borreguitos seguimos. Esos herejes no son tontos, son brillantes. Y la propuesta de Arrio tiene una lógica pastoral, porque pone un Cristo a nuestra disposición, que lo imitemos, lo sigamos. En cambio, el Cristo de Nicea, la unión hipostática con la metafísica de Aristóteles, es un Cristo inalcanzable, que nosotros nos quedamos acá, mire, con la nariz agachada, mirando arriba, ay, tan grande es Cristo, tan majestuoso es Cristo, tan bueno es Cristo, pero está lejos de mí. Ay, cómo lo contemplo, qué belleza, qué perfección, qué grandeza. Oh, oh. ¿Y de qué me sirve eso para vivir? ¿Qué me sirve? Oh,
Oye, yo creo que Arrio hay que redimirlo. Arrio hay que redimirlo. Claro que yo me atrevo a redimirlo porque me quitarían la credencial por 7ª vez, por sospechoso de herejía. Ujú. Bien, Hilda, muy bien, hija mía. Bueno, mi comentario también iba más o menos con el de Nilda. Cuando usted estaba hablando sobre precisamente el pensamiento de Arrio, yo recordé también ese verso de Efesios de Pablo, ¿no? Entonces él también tenía más o menos la misma mentalidad, porque dice que para Arrio era imitar a Cristo, ¿verdad? O sea, llegar a la perfección. Y Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad, al conocimiento, a la perfección. Aparte, estaba yo viendo, estudiando que en los libros que, bueno, que escribió Pablo, hay mucha filosofía. Recordemos que Pablo, pues no es cualquier persona, fue una persona estudiosa y tomó algunas frases de filósofos como Epiménides, que dice, en él vivimos y nos movemos y en él somos. Y fue Epiménides. Linaje suyo somos, fue de Arato de Cilicia. Las malas conversaciones igual fue de Menandro. Lo estoy leyendo, no me la sé de memoria. Y la de los cretenses, siempre mentirosos, también fue de Epimínides. Entonces, Pablo fue una persona muy estudiosa también, con muchas corrientes, pero él siempre aterrizó todo a la cristología que usted dice, ¿verdad? Un Cristo ha llegado a nosotros, que piensa en nosotros y en nuestra salvación. Gracias. Cris, para aumentar algo más, mire, también tiene una influencia platónica, Cris. En el dualismo platónico, cuando dice, el pecado que mora en mí. Eso es Platón. Pero supo usar, Cris, supo usar la filosofía sin cambiar la esencia de la cristología. No cambió la esencia. En cambio, Nicea sí cambió la esencia de la cristología con la influencia de Aristóteles. Muy buen punto, Cris. Muy buen punto. A uno mi gratitud, ya que ahorita que alguien hable, a uno mi gratitud, doctor Yatensi, fue un placer conocerlo. Voy a terminar de leer su libro y felicidades, un aplauso por esa exposición tan preciosa que nos dio. Gracias y gracias también a todo el equipo. Gracias, Cris, muy amable. Bien, no sé si queda alguien más que desee una pregunta, plantear una pregunta, un interrogante, algún comentario. Y de no ser así, entonces Yatensi nos había solicitado hacer una oración en algún momento, está todavía con nosotros, me parece, déjame ver si Miriam Muñoz, que es la mamá de Mario. Así que, pero antes de eso, quiero solicitarles a todas y todos que abran sus micrófonos, por favor. Ya los que han estado con nosotros ya saben esta dinámica, que abran sus micrófonos y le brindemos un gran aplauso de agradecimiento y reconocimiento a Yatensi por el tiempo que nos ha brindado, por la exposición que nos ha brindado. ¿Qué les parece? Que abren sus micrófonos todas, y le brindamos a Yatensi entonces un aplauso de agradecimiento. Aplaude, mami, porque no puedo aplaudir. Gracias, profesor. Sí, muchas gracias, Yatensi, por la gran disposición. Desde el momento que nos comunicamos con él, se mostró muy llano, muy abierto y muy dispuesto a que contáramos con él también. Entonces, ya que Yatensi nos pidió orar, está no solamente la mamá de Mario, está también el pastor Mario Pessoa, padre de Mario también. Así que vamos a unirnos como cristianos, vamos a unirnos en una rogativa, en una petición por la salud de la mamá de Mario, que está complicadita. Ella está por ahí con nosotros, me parece, Miriam Muñoz. Y por supuesto que vamos a pedirle a Yatensi que él nos lleve a todos, nos tome a todos así como desde el brazo y nos lleve a todos a la presencia del Padre para rogar por esta situación. ¿Les parece? Y después de eso ya nos vamos a estar despidiendo para que no gasten más tiempo tampoco. Listo, Yatensi, por favor. A Mario, que es el papá de Mario. Ahí está. A ella la llevan a México, a la operación a México, ¿cierto? A la capital. Sí, doctor Yatensi, mucho gusto de conocerlo. Igual a todos, primera vez que me conecto con ustedes. Bueno, la semana pasada también escuché algo por motivo de tiempo, pero me pareció muy interesante todo
nosotros estamos justamente gestionando la salida para México, para allá a la Ciudad de México, y vamos a Morelia, allá la operan a ella. El día 15 partimos para allá el día martes. ¿Es como un tumor, algo así en el cerebro? Algo me decía Mario. Sí, No. es una cirugía que le hacen acá en el cerebro, atrás. Y le hacen una incisión y trabajan con el nervio, que el nervio justamente le está dando problemas. Ya lleva 12 años con este tema, pero gracias a Dios que se da esta oportunidad de poder venir con la sanidad en las manos, si Dios si lo permite. Amén. Entonces, ella se llama Miriam. Miriam, ella está escuchando. Ay, Miriam, la saludamos en forma afectuosa y vamos a orar por usted, Miriam, que el Señor va a estar vigilando este proceso. Vamos a orar. Oh, amado Dios, te damos gracias porque tú eres el Dios de la vida, Señor. Y gracias por enviarnos a su Hijo Jesucristo a empatizar con nuestros dolores, nuestra miseria, nuestras necesidades, Señor. Ponemos en tus manos a Miriam. Ella tiene una operación fuerte en México y queremos que tú estés vigilando, estés observando, estés cuidando y protegiéndola al viaje a México y en todo el proceso de la cirugía. Señor, guárdala, protéjala y que no le haga falta y que muchas puertas se abran, Señor, para que esto sea posible. Oramos también por su esposo, por sus hijos, para que ellos tengan paz y tengan la certeza de que tú sigues siendo el Dios de los milagros, el Dios que está por encima de la parte humana, de la naturaleza, de lo físico, Señor. Cuida a Miriam, bendígala, protéjala, Señor, y tráigala sana de vuelta a Chile. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, Yatensi. Un gusto, Claudio. No puedo terminar este enlace sin agradecer a nombre de la comunidad de reflexión teológica Magdala a todos y todas las que nos han acompañado. Es mucho más que una oportunidad. Algunos están en este primer encuentro, pero otros nos han acompañado desde hace rato ya, como Nilda por ahí, que nos ha acompañado hace mucho rato y que siempre ha sido un gusto verle. Gracias a todos, gracias a todas por brindarnos de su tiempo, por brindarnos de su confianza, por escuchar, porque esta es una invitación a escuchar, es una invitación a conversar cuando también se pueda, pero sobre todo a pensar nuestra fe, a madurar nuestra fe, a que sea una fe informada. Si ustedes se dieron cuenta, no solo lo importante de lo que Yatensi nos ha planteado como principios, como puntos a estudiar, sino que detrás de cada uno de esos puntos y principios hay historia, hay estudio de la historia, hay fechas, hay personajes, hay nombres, hay situaciones que desafortunadamente una gran mayoría, un gran porcentaje de la gente de la iglesia ignora. Y ahí estamos en deuda. Y esa deuda es la que de una manera tan pequeñita, tan pormenorizada a veces, nosotros estamos tratando de suplir con estos encuentros, de traer a estos exponentes que no siempre se puede tenerlos cerca, y eso es lo que hemos intentado hacer este año. Ya con este último encuentro estamos cerrando el trabajo de este año de CRT Magdala. No sabemos lo que va a pasar el próximo, tenemos planes, tenemos ideas, tenemos 1.000.000 de sueños, pero en definitiva lo último que puede hacerse, eso depende de Dios. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Nuestro más sincero aplauso para todos ustedes que nos han acompañado desde siempre y nos estaremos viendo en alguna próxima oportunidad. Tenemos sus correos, tenemos sus WhatsApp, tenemos todo como para comunicarles en alguna oportunidad si vamos a seguir con estas instancias también. Así que será hasta alguna vez. Bendiciones para todos y bendiciones para todas y muchas gracias a nombre de CRT Magdala una vez más. Gracias. Gracias por todo. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias por el encuentro. Gracias Muchas por la gracias. instancia. Bendiciones. Bendiciones, Pastor Claudio. Viene A a todos. Chile, trae libros.